Bueno, vamos a empezar. Shabbat Shalom. Chag Shavuot Sameach. Feliz fiesta de Shavuot, de las semanas, de los primeros frutos, hombre, de los frutos. Y bueno, pues estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí, ya estamos reunidos. Estamos muy gozosos y muy contentos porque estamos, primero que nada, fuera de la quejilá, ¿no? Eso está padre, porque es como cuando te vas de vacaciones a algún lado y andas de tour haciendo, como cuando nos vamos a Sukkot, hombre. Ahí está precioso también. Entonces, pues es bonito ver cómo nosotros como pueblo del Eterno vamos a donde tengamos que ir y estamos donde tengamos que estar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestro pequeño estudio. Espero que sea pequeño. Ya saben que yo lo pequeño siempre procuro hacerlo, o más bien termino haciéndolo muy largo. Pero ayer estábamos platicando David y yo, y fíjate que yo durante todo el tiempo que venía del viaje, ¿no? De cuando estaba en el trabajo, venía pensando en este asunto de que esta es la fiesta de las consecuencias. Esta fiesta, pues, no es oficial, no es un nombre oficial ese, pero bien podría llamarse la fiesta de las consecuencias, porque tú vas a ver que para poder llegar a Shavuot, tuvieron que haber pasado cosas. Si no pasaron cosas, entonces llegaste a Shavuot como si hubiera sido cualquier otro día. No el día 50 de nada, sino como el día, ¿qué estamos hoy? El día 8 del mes X, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta a través de este pequeño estudio que es una cuestión de consecuencias y que tiene un caminar, ¿no? David hablaba un poquito de eso también ahora que estuvo en Madrid con respecto a ese andar, ¿no? Ese caminar. La historia de la redención del hombre a través del sacrificio de nuestro Mashiach, o en el calendario bíblico, por decirlo así, no se detiene en Pesaj. O sea, ahí empezó. Eso fue solo la salida, ¿no? Ese es el banderazo de salida, nada más. Terminó el verdadero interés. Claro, tanto para los que estaban en Egipto, terminando con la esclavitud física, ¿no? Como para nosotros al mundo, al día de hoy, que terminó con la esclavitud del mundo. Si te das cuenta, era una cuestión física en el pasado y para nosotros se presenta como una cuestión espiritual. Ojo, que se somatiza y tiene matices físicos. Eso no podemos evitarlo. Pero en la realidad, la libertad que nosotros como el pueblo de Adonai adquirimos en Pesaj es espiritual. Y ellos, o lo que se festeja en ese momento, fue esa salida física, que también tenía matices espirituales. Era al revés, ¿no? La salida física con matices espirituales y que después se convierte para nosotros al revés, en una situación espiritual que después se va a manifestar en lo físico y que va a terminar con una manifestación física increíble, que es la transformación completa de cada uno de nosotros en criaturas nuevas en la presencia del Eterno. ¡Wow! Es que eso no tiene precedente, ¿no? Pero el propósito de Elohim, les pongo yo aquí, era y sigue siendo llevar a su pueblo a conocer su Torah. Primero que nada, su instrucción, su voluntad, o sea, la voluntad que él tiene para con los suyos, para con su pueblo. Y en aquellos días fue en el monte Sinaí, donde eso sucedió, donde se le dio a Moshe la Torah para que después la diera a sus discípulos, a Israel propiamente, ¿no? Para después hacer ¿qué? Entrar todos a la tierra prometida, ¿no? Pero el día de hoy, en el pueblo de Israel, el proceso es el mismo. Y siempre dices, ay, hay con lo mismo, ya sabemos que no es el pueblo físico, pero vale la pena decirlo, porque a veces cuando hablamos de Israel, terminamos como, o muchos podrían interpretarnos, si no es que se advierte en ese momento y que no nos he escuchado nunca antes, como bien sionistas, ¿no? Bien buscando estar acorde con lo que tiene que ver con el Israel geográfico y nada que ver. Estamos hablando solo y exclusivamente del Israel espiritual y lo hemos dicho una y mil veces, ¿no? Entonces, al día de hoy, para el creyente, es exactamente lo mismo. El proceso es el mismo. Este patrón se refleja en el camino que va desde Pesaj hasta Shavuot. Y es muy curioso porque, si te das cuenta, estas tres fiestas son las fiestas de primavera. Pero cuando terminan las fiestas de primavera, termina un ciclo. Es más, no podemos evitar pensar y negar que cuando nuestro Señor viene, se cierra el ciclo cuando Él se va. Ahí se cierra el ciclo. El primer ciclo se cierra ahí. Pero no se cierra del todo la redención ahí.
Ahí empieza la redención, ¿no? Ahí es donde empieza la redención. Y entonces, desde Pesaj hasta Shavuot, tendremos ese primer ciclo que representa cómo el Señor ha ido transformando, ha ido cambiando y ha ido haciendo para que su pueblo camine conforme a su voluntad. El siguiente paso y el siguiente proceso, ya nos vemos en Yom Teruah, ¿no? Ya nos vemos en Yom HaKippurim, ya nos vemos en Sukkot y en Shmini Atzeret, pero eso es otra cosa, es algo que todavía no sucede. Pero estas tres fiestas sí que son algo que ya sucedió, pero que sigue sucediendo en la vida de cada uno de los del que se llame o sea pueblo del Eterno, ¿no? Vamos a ir a Éxodo, a Shemot 3:12. Digo, para los que están a la distancia, si escuchan alguna musiquilla de fondo, pues no es nuestra. Estamos en el patio de mi casa. y que sea ruido blanco, ¿vale? Que sea como ruido blanco, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en lo que estamos. Ya si vemos que el ruido blanco se pone muy intenso y cambia a rojo, pues ya nos tendremos que meter, ¿no? Pero, entonces, vamos a Shemot, a Éxodo 3:12. Y él dijo, yo estaré contigo. Será la señal de que fui yo quien te envió, y cuando hayas libertado al pueblo de Misraim, le está diciendo Moshe eso, adorarán a Elohim en ese monte. ¿En dónde fue? En el monte Sinaí, así es. Tenemos primeramente en este proceso el caminar de la fiesta de Pesaj, que representa la libertad de la esclavitud. La muerte de un inocente para cubrir con su sangre las faltas de su pueblo y ser liberados de la muerte. ¿Vale? El corbán de Pesaj debía ser sacrificado y con esa sangre cubierto los dinteles para que entonces no pasara el exterminador y acabara con los primogénitos de Israel. Gracias, Lord. Los primogénitos de Israel, ¿no? Entonces, y como ya sabemos, esto era solo una sombra de la verdadera redención. Nuestro corbán Pesaj, Yehoshua HaMashiach, murió en la cruz y con su sangre cubrió nuestras faltas y nos dio libertad y nos libró de la verdadera muerte, de la eterna, de la muerte segunda. La liberación en Pesaj con la sangre del Cordero, que en Éxodo era física. Los descendientes de Jacob, de todo Israel, estaban siendo librados de la esclavitud con esa sangre física, que después en el futuro ya no iba a ser más la sangre física, sino la sangre que se había derramado una sola vez y para siempre. Claro, hombre, se derramó físicamente también, pero que cubría toda multitud de pecados y libraba a quien estuviera bajo la sangre propiamente, ¿no? Del Pesaj, y entonces habría libertad espiritual, ¿no? Con la fiesta de Shavuot se concluye un ciclo, una entrega que capacita a quien es pueblo del Eterno, una guía de propósito y dirección que capacita a su pueblo en esta fiesta que hemos denominado de las consecuencias. Una vez que el Pesaj, ha sido sacrificado, la orden era, ¿se acuerdan que después de que era sacrificado el Pesaj, se comía el Pesaj? ¿Cuál era la orden? ¿Acabarlo o quemarlo? Ok, bueno, sí, ok. En el caso del Corbán Pesaj. Pero después, ¿cuál fue la siguiente instrucción? No comerán nada leudado, hamatzot. No era solamente no comer, era no tener hametz, ¿no? Ni seor, nada que leude, ni producto de leudamiento. ¿Ok? O nos metemos todos. Para nosotros, está bien, ¿no? No escucha nada, ¿no? Es ruido blanco, es ruido blanco. Hombre, bueno. Es bueno solearse, ¿eh? Es bueno tomar solecito, ¿eh? Este sol es bueno. Cualquier sol es bueno. Exacto, pero espérame, la primera instrucción después de Pesaj es hamatzot. Nada de levadura, nada de seor, nada de hametz. Ahí vamos, ¿no? Para nosotros es claro que después de haber sido redimidos por nuestro Señor en el madero, el objetivo era eliminar el pecado de nuestra vida, ¿no? Y sacar todo lo que nos haga leudar, como criaturas nuevas que somos al momento en el que el Señor nos redime, ¿no?
Ahora, una vez que este propósito iniciaba, arrancaba también lo que acaba de decir Anne, la cuenta del Omer, en el primer Shabbat semanal después de la fiesta de Pesaj. Ahí arrancaba, ¿no? La fiesta, el conteo del Omer, el Omer Sefirat, ¿no? Que es el conteo de los 50 días. Vamos a leerlo. Levítico 23. Sí, sí ves, ¿no? Hay un proceso. Primero Pesaj. Cálmate tú, hombre. Primero Pesaj. Es que este muchacho es loco. Pesaj y luego Matzot. Y luego viene el conteo, ¿no? Levítico 23, del 15 al 16 dice, y el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después de Shabbat, contarán 7 semanas. Tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Hashem. ¿Ok? Ya lo hemos estudiado también antes esto, ¿eh? Ahora, ¿qué significa el conteo? Ya David hablaba de eso también la semana pasada en Madrid. El conteo del hombre es un proceso, o debería de significar, o debería representar para nosotros, porque eso es el fin realmente, de purificación y crecimiento espiritual. Donde el pueblo de Israel contaba 49 días desde la ofrenda de la gavilla de cebada que se daba, ¿no? Pesaj, el Omer Rashid, hasta la ofrenda de los panes leudados de trigo. Porque, ojo, ahorita vamos a ver ese tema, es muy interesante. La ofrenda de Shavuot es de pan leudado. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Tiene una razón muy, muy interesante, ¿no? Levítico 23, 16 dice, y 17 dice, deben contar hasta el día, perdón, ya lo leí, ¿verdad? No. Deben contar hasta el día después de la séptima semana, sí, 50 días, entonces traer una ofrenda de grano nuevo a Hashem. Deberán traer de sus establecimientos, ese no lo había leído, 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudar. ¿Ok? Como primicia para Hashem. Ahora, ¿por qué matzot sin levadura en Shavuot? ¿No? Y sin levadura en matzot. Y hogazas leudadas en Shavuot. ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea, más o menos? ¿Por qué los panes sin levadura en matzot y por qué tienen que estar leudados? ¿O qué representa que estén leudados en Shavuot? Eso es algo que no me había preguntado antes y en este Shavuot el Señor me dio un, ¿no? Me abrió un poquito más los ojos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que piensan por qué es así? Bueno, porque para los panes sin levadura tenemos que despojarnos de toda la levadura. Claro. Se supone que si ya pasó todo eso, ya nuestra vida está siendo renovada, entonces... Claro, cualquiera podría pensar, ya no debe haber nunca más ni levadura, ni hametz, ni seor en tu vida, ¿no? Ya no debe haber nada de eso en tu vida y ya no debe haberla nunca más. ¿Eso es real? Es verdadero. O sea, hablando en la realidad del ser humano, ¿eso es verdad? El primero, en matzot, simboliza la hora de redención y el resultado de estar limpios del pecado, ¿no? Que nos separaba del Creador. Simboliza el proceso de purificación y redención. Vale, eso queda claro que el Señor nos redimió, nos transformó, inclusive nos da competencias para no seguir pecando, ¿no? Pero aquí es donde tú te vas a dar cuenta. Ahora, después de 50 días, el Señor nos recuerda que seguimos siendo carne. Es que esa es la realidad. Nos recuerda que seguimos siendo carne, que seguirá habiendo corrupción en nuestra vida. Es que sería imposible que no fuese así. Sería una realidad que no podría llevarse a cabo, porque seguimos teniendo este mismo cuerpo corrupto, este mismo cuerpo caído. ¿Cómo el Señor te diría, de aquí en adelante, solo pan sin levadura, mijo? De aquí en adelante, cuidadito y te corrompas cuando tenemos una naturaleza caída. Eso va a venir después. La incorrupción completa y total viene en la transformación que el Señor hará en el último día, ¿no? Pero, fíjate, ¿no? Nos recuerda que seguimos siendo carne, que seguirá habiendo corrupción en nuestra vida, porque Él, pero fíjate, nos recuerda que va a haber, que vamos a seguir siendo
con un cuerpo caído y corrupto, pero nos dará las herramientas para vivir vidas libres de dicha corrupción. Y en ese mismo día, el Señor entrega la Torah. Te dice, vas a venir corrupto, claro, porque te vas a presentar como el pan. Porque, ojo, nosotros nos presentamos como panes sin levadura, ¿no? Sin corrupción. Pero después en la fiesta de Shavuot nos presentamos como ¿qué? Como lo que somos. Pero el Señor te dice, no te preocupes, no se va a quedar así. Te voy a dar la instrucción para que puedas entonces vivir vidas libres de dicha corrupción, ¿no? Y puedas caminar conforme a mi voluntad. La Torah, ¿no? Que muestra el camino. Porque en realidad lo que hace la Torah es guiarnos, es la brújula. Es la brújula que te lleva hacia lo que... Porque tú pones la Torah en medio de tu vida y entonces cuando mi relación con mi esposa está calibrada a la brújula de la Torah. ¿Qué trabajo? ¿Dónde estudio? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué negocios aplico? ¿Qué no aplico? ¿Qué escucho? ¿Qué no escucho? ¿Qué pláticas tengo? ¿No? Todo lo que hay en mi vida, todo ese conjunto de cosas están calibradas y nos muestran por dónde debemos caminar. Es como, siempre he pensado que la Torah es la brújula y el mapa. Si no sabes usar la brújula y el mapa, te vas a terminar perdido. Pero el Señor te instruye. Eso es lo que hace en Shavuot. Entrega la brújula y el mapa para que aprenda a caminar el pueblo. Una representación también que podría ser es, en Egipto estamos muertos. Estamos entregados a muerto y pecado. Sí. Pero el Señor, con su mano poderosa, nos rescata, nos arranca de allí. Claro. Y nos da la vida, o sea, la oportunidad de tener una nueva vida. Esto es por medio de Pesaj. Y luego, ¿qué hace el Señor? Nosotros sin saber nada. El Señor nos limpia de toda maldad. ¿Por medio de qué? De la obediencia a su instrucción. Así es. Que era degollar el cordero, observarlo, degollarlo, poner la sangre en los dinteles y luego esperar a ver qué pasara. En ese primer momento fue donde se puso a prueba la emuná, la confianza en el Señor. Claro. Yo hice lo que me correspondía, hice lo que el Eterno me dijo. Yo puse la sangre en los dinteles. Y lo que viene después proviene del Eterno. Entonces, ¿qué sucede allí? En un nuevo nacimiento, donde todos los vicios que yo tenía de Egipto, todos los vicios que yo tenía de la muerte que estaba teniendo, vengo yo a una nueva vida que no sé, vengo al conocimiento de una nueva vida que no tengo yo ni idea de lo que estoy pasando y ni lo de que va a pasar, porque no lo estoy hablando solamente del pueblo hebreo, estamos hablando de que salieron multitudes mixtas. Hombre, sí, claro, no era solamente lo que era Israel, los descendientes de Jacob, los descendientes de Jacob, sino infinidad de gente más. Estaba empezando a cumplir la promesa que el Señor le había dado a Abraham, de que tu generación, tu será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba hacer el Eterno? Darnos la capacitación. Claro. Entregarnos físicamente para porque que no haya imagínate excusa. qué hubiera pensado, qué hubiera pasado si el Señor no les entrega la Torah y solamente los deja así. Salen de ahí, los saqué de Egipto y ahora sí, háganle como puedan, rásquense con sus uñas. Y van a terminar peor, ¿sabes? Porque con un pensamiento de esclavitud como el que venían, con una educación de esclavitud como la que ya traían generaciones que habían nacido esclavos, porque ya eran muy, realmente yo creo que no había ya nadie de los que habían llegado por primera vez libres. Ya estaba. No, ya, pues no, son 200 años más o menos después, ¿no? De que llegaron, son 400 casi el total del tiempo que está en Egipto, ¿no? Más o menos, pero ya las generaciones, ¿quién podrá estar ahí? El tataranieto ese que era súper longevo de 150 años, pero ya no, hay un pensamiento no de egipcio, hay un pensamiento de esclavo. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor tiene que darles la capacidad. Ahora, después en un día como este, pero cientos de años después, ¿el Señor qué hace? Entrega lo mismito que le entregó a su pueblo. Moshe, por medio de Moshe. Por medio de Moshe, pero lo entrega en un día de Pentecostés. ¿No? ¿Qué es lo que entrega el Señor? El cumplimiento de la promesa. ¿Y qué es? Lo que habían profetizado Joel, Osea. Claro, pero ya si hablamos literalmente es su santidad. Exactamente. Su Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, que capacita y da competencias espirituales para poder vivir conforme a qué? Conforme a la Torah que fue entregada en el Sinaí.
¿vale? El proceso es el mismo. El sentir de una y otra entrega es exactamente la misma. Porque si no hubiese sido así, tendríamos todos que haber estado en el Sinaí. ¿Me entiendes? Pero no es así. La promesa, como bien decía David, era que todos tendríamos su espíritu de santidad que nos capacitaría, ¿no?, para poder hacer y cumplir conforme a su voluntad. Simboliza un camino de transformación, pero ya no solamente física como sucedió en el pasado, sino interior. Desde la redención inicial hasta la madurez espiritual. Desde Egipto como esclavo hasta el Sinaí, ¿no?, que viene la promesa. De cómo tenían ellos las 2 tablas que luego se perdieron, y ya no se volvieron a ver más, pero con la garantía de que el Señor las escribió con su misma mano, así como las escribió con la tabla, pero ahora en nuestros corazones. Claro, pero bueno, espérame, ojo, porque aquí hay algo que tenemos que ser bien claros. La Torá no está escrita en el corazón del ser humano en este momento, todavía. Eso va a suceder, Eso va a suceder, lo vamos a leer ahorita también. Pero eso va a suceder cuando realmente el Señor transforme a cada uno de nosotros y nos dé una naturaleza nueva. Ahorita lo que tenemos nosotros es el catalizador. Las arras. Claro, las arras. La seguridad, ¿no? ¿Cómo os podría decir? El candado, ¿no? El candado que sella el que nosotros podamos estar en su presencia y que nosotros hayamos sido ya redimidos. Pero fíjate, en términos espirituales, desde la hora redentora de Yehoshua en Pesach hasta la llenura del Espíritu en Shavuot. Y hago este paralelo porque las cosas físicas después eran sombras solamente de lo que sería en lo espiritual. Vamos a leer primera de Corintios 10, del 1 al 4. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Dice, no quiero que ignoren, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? El versículo lo dice, no lo digo yo. Y la roca era Yeshua, el Mashiach. El Señor redimió su pasado de esclavitud por un nuevo comienzo, que era exactamente lo que tú dices ahorita. Criaturas nuevas, un nuevo principio. Una nueva masa. Exactamente. Este debería ser en realidad, o debería ser la realidad, de todo creyente que ha sido redimido por el Corban perfecto, por Yehoshua. Ahora, el conteo del Homer, del día 1 al 49, a través de esos 50 días, el Señor va transformando a cada uno de los que salieron de Egipto y se va forjando más bien en ellos la identidad que Dios quiere que tenga como pueblo. Muchos de ellos mostrarán inclusive su verdadera naturaleza en ese proceso. Muchos que se voltearon. Hombre, el becerro de oro, recordémoslo, ¿no? Muchos de ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir haciendo y viviendo como en Egipto. Adonai entrega la Torá al pueblo en el monte Sinaí, pero también en ese mismo día, como ya dijimos antes, cientos de años después, derrama su Ruach HaKodesh en Jerusalén. De hecho, muchos de ellos seguramente no llegaron ni a Shavuot, que la Torá decía marcada y puntualmente que cualquiera que no guardara y observara, o sea, quitara todo Hametz y Seor de su casa, sería expulsado, erradicado de la comunidad. Sí, muchos de ellos habrán sido, ni siquiera habrán cumplido con lo que tenía que ser, ¿no? Fíjate, es interesante, o sea, como muchos de los que recibieron y comieron Pesaj ni siquiera salieron de Egipto, incluso. Exactamente. Ni siquiera han salido de Egipto. Quedaron muertos antes de los 50 días de Shavuot. Exactamente. Brutal. Ahora, fíjate, el propósito es el mismo. ¿Cuál es el propósito? Escúchame bien, Escúchame en esto. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor entrega la Torá a su pueblo en Israel, en el tiempo del desierto en el Sinaí? ¿Cuál es el propósito por lo que entrega? Lo dice, Para que conozcamos de Él.
Sí, ese es uno. Para entrar a la tierra prometida, ya por favor. Sí, pero entrar ¿cómo? O sea, hay un propósito muy específico que debemos saber. Y en las dos entregas, tanto en la de la Torah como del Ruach HaKodesh, el propósito es el mismo. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. Éxodo 19, 5 y 6. Shemot 19, 5 y 6. Gracias. Shemot o Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes, aquí es donde viene la clave, ustedes me serán un reino de sacerdotes, papá. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Acá dice, entonces ustedes son mi propio tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Fíjate, así nada más dice en tu versión. Bueno, fíjate. No sé si hay otra versión por ahí que puedan leer. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ah, sí, claro, es mía, pero el que tienes que seguir el 16. En el 6 es donde lo dice. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Un reino de libres, porque el Cohen, lo que era en realidad, era un hombre libre. Fíjate, ¿cómo son las cosas, no? ¿Quién de todos los integrantes de Israel cumplía más misbats, o más misbot, perdón? ¿Quién tenía más misbot que cumplir, más mandamientos? ¿Quién tenía que observar más la misbah? Cualquier sacerdote, hija. Y él era más libre. ¿Y hoy qué dicen? Oh, es que la Torah es un grillete que te quita la libertad. Está distorsionado el término de la libertad. Exactamente. La libertad no es hacer lo que tú quieras. No, y fíjate, el Señor te da la connotación para que ellos puedan entender que ellos no iban a tener necesidad de labrar la tierra, de esforzarse para tener bienes, porque su porción soy yo, dijo Adonai, ¿no? Claro. Pero ahora fíjate. Otro estilo, o sea. Pero esto es el resultado de la orden levítica cuando el Señor la inicia. Pero antes no existía la orden levítica como presupuestada dentro del plan. ¿Cuál era el plan? Y lo acabamos de leer. Que todos sean sacerdotes de mi reino. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, vamos a leer Hechos 1.8. Hechos 1.8. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra, dice, ¿no? Esto representa, o esto está hablando de cuando recibirán el Ruach HaKodesh. Pero ahora fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Porque es indispensable y básico que lo entendamos. Todo aquel que ha recibido el Ruach HaKodesh, todo que forma parte del pueblo de Adonai, cumple con esto, o tendría que estar entrando en esto. Y dice, Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Y de parte de quién? De Hashem de Yehoshua, Hamashiach, ¿no? El testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados, empieza en su muerte y resurrección, ¿no? Con su sangre nos constituyó en un reino, no es para que pudiésemos, para que igual y quieran, no, nos constituyó en un reino de sacerdotes para Hashem, sacerdotes para el reino del Eterno. Son verdades que muchas veces desconocemos. O que ignoramos, o que no les damos el peso necesario. Porque cuando nosotros ignoramos o no damos el peso, desconocemos estas realidades, vamos viviendo no como libres. Cuando tú recibes el Ruach HaKodesh, tienes la misma, y esto le va a volar la cabeza a muchos y van a odiarme, igual y hasta me van a decir de cosas por internet. Pero tú cuando recibes Ruach HaKodesh, tienes el mismo nivel o profundidad o autoridad que tenía Aarón. La competencia, ¿no? La competencia, gracias. La misma competencia que tenía Aarón. Porque Aarón podía entrar en el lugar santísimo. Y todo aquel que tiene Ruach HaKodesh puede entrar libremente al trono de la gracia.
Claro, un judío me va a decir ahorita, pero tú estás enfermo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Porque ni siquiera entienden el término Ruach HaKodesh como deberían, ¿no? Sí, pues a ver, ¿en tu sangre hay linaje de Aarón? No, mi rey. Hemos sido constituidos sacerdotes para el rey. Sacerdotes del reino, ¿no? Al cual sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Ahora bien, todo creyente que ha salido de Egipto a través del sacrificio de Yehoshua está llamado, y eso es algo que me pareció muy interesante cuando leí el Salmo. Salmo 90:12. Fíjate lo que dice el Salmo 90:12. El Salmo 90 dice, enséñanos a contar nuestros días de modo que alcance el corazón sabiduría. Todo creyente que ha salido de Egipto a través de Yehoshua HaMashiach está llamado a contar los días de su vida, tal como lo dice el Salmo que acabamos de leer, pero no para festejar cumpleaños, porque eso es lo que toda la gente hace, sino para observar el caminar de cada uno en su vida y entonces poder tener una vida que cumple el propósito que el Eterno ha puesto. Así la cuenta del Homer nos enseña que tienes que ir observando y contando. Viendo para ti. Y viendo el proceso que estás viviendo y sufriendo después de haber sido libre a través de la sangre del Cordero. Que tiene que repetirse cada año, claro, hombre. Así como la quijadita esa que tengo allá atrás. Así como burro, vaya, tienes que hacerlo. Porque somos espiritualmente bien burros. Tenemos una naturaleza caída, ¿no? ¿Mande? Ahí está. No importa, ¿no? Entonces, recibir el Ruach HaKodesh y ser transformados en mente, carácter y espíritu a través de conocer y obedecer las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Dice, para que también se les use como piedras vivas, para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo. Es que esto no es un concepto que nosotros estemos inventándonos. Esto es un concepto que cada uno de los apóstoles y que cada uno de los que escribieron cartas y enseñaron tenían claro en su corazón y en su mente. Sabían que era el proceso ser un sacerdote santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yehoshua, el Mashiach. Gálatas 5, del 6 al 17. Y esto es donde a la gente no le gusta, porque confunden la verdadera libertad con el libertinaje de la carne, ¿me entiendes? Fíjate, Gálatas 5, 16, 17 dice, por eso digo, anden en el espíritu, como un Cohen, como un sacerdote, ¿no? Anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. ¿El sacerdote podía hacer lo que quisiera? No. Y eso a él lo contaba como una desgracia o una prohibición. No, como libertad. Porque él sabía claramente que si hacía lo que quería, o eso representaba hacer lo que su carne le pidiera, iba a terminar en corrupción, más corrupto de lo que ya estaba. Iba a terminar en desviaciones físicas, emocionales, espirituales, de todos tipos. ¿Me entiendes? Es lo que dice 1 Pedro 2:16. Actúen como libres y no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Exactamente. Como esclavos de Elohim. Actúen como sacerdotes, como libres, hombre, ¿no? O sea, lo eres, haz. Claro, claro. Dices tú que lo eres, pues Testifícalo. Obras en tu vida. Comunícaselo a tu vida. Comunícaselo a tu mente, a tu corazón, y a tu boca, ¿no? A tu cara y a todo lo que eres tú, ¿no? Para así poder testificar, que esto que yo les tengo aquí también escrito, y ser de gran fruto.
Un fruto que dé evidencia del poder de nuestro Señor y Rey, no solo para quien ha creído, sino a los que aún viven en tinieblas. Y ese es otro de los puntos que nosotros no podemos olvidar. Nosotros no debemos ser lumbreras y luz, veíamos hasta la semana pasada, solo para los que están en la comunidad, para los ya creyentes, sino para los que están en la oscuridad, o igual están en azul y medias noches, decimos en México, ¿no? Ahí medio en tinieblas, grises. Mira, Para que puedan ser iluminados. Romanos 6:22. Mas ahora que son libres del pecado, han sido esclavos de Hashem, porque reciben el beneficio. Y este beneficio consiste en que han sido hechos santos para Hashem. Y es el resultado de la vida eterna. Fíjate cómo la esclavitud que el Señor propone es una esclavitud buenísima, brother. O sea, date cuenta. Mira, y eso se ve plasmado en la propia Torah. ¿Cómo era un esclavo en el pueblo hebreo? Hombre, no era un esclavo como en Egipto. Era como un empleado, ¿me entiendes? Que tenía sus derechos, un subordinado que tenía derechos, inclusive tenía que ser cuidado. ¿Eh? Cuando el Señor te dice, yo te voy a librar de esto para que seas mi esclavo ahora, no te está diciendo, vas a entrar a Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, estás saliendo del yugo de la esclavitud para entonces someterte a lo que yo te estoy dando, que te dará libertad, que te hará entero y completo. Siempre hemos dicho que es como cuando alguien construyó una licuadora. Si tú ocupas la licuadora como te digo en el manual, va a funcionar. No le metas un tenedor. Pero yo quiero porque es mi licuadora y así me gusta. Y mira, hace bonito, ya viste, ¿no? Yo soy libre y es mi licuadora. 1 Corintios 7:22. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Claro. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo del Señor. Amén. Amén, así es. Pero cuando dice esclavo no quiere decir que seamos esclavos de... No, sí, no, a ver, escúchame. Algo que es muy importante es que sí está hablando de que eres esclavo. Porque un esclavo No tengo llaves. es un ¿qué? Un subordinado. Un esclavo es alguien que no puede decidir por sí mismo. Un esclavo es el que tiene que someter y cumplir las órdenes de alguien. Sí, somos esclavos de Hashem también, pero eso es bueno para nuestra vida. ¿Me entiendes? Eso será muy bueno para nuestra vida. Muy, muy bueno. El que nosotros seamos esclavos del Eterno, claro que va a ser bueno, porque en lo que Él propone o dice que hagamos en esa esclavitud es para el beneficio de su pueblo. Claro, resulta a veces un poco incómodo, como lo que hablábamos ayer en el estudio de esta parte del orgullo, ¿no? Que el mundo piensa que el orgullo, que dejar el orgullo y tener que dejar el orgullo es como una pérdida de dignidad. Y no es así. No es así. Tenemos que entender que sí, somos esclavos. Baruch Adonai. Pero del mejor rey que podamos serlo. Que nos va a guardar, nos va a cuidar. Yo sí voy voluntariamente y pongo mi orejita para que me pongan ahí ¿no? Como era, ¿no? El esclavo por amor, el esclavo que realmente quería ser esclavo porque había tenido un proceso tan bueno de vida con su patrón o con su dueño. Así es de lo que se está refiriendo, ¿no? Entonces sí, que seremos esclavos, aleluya, claro que lo seremos, pero esclavos de un rey perfecto que jamás va a romper ni quebrantar tu dignidad, sino que por el contrario, ¿qué es lo que hemos dicho que lo primero que hace el Señor cuando llegas a sus pies? Restaura la dignidad que se va a perder. Nos ordena y en ese orden te restaura y te da dignidad, la dignidad que perdiste cuando anduviste en el mundo haciendo locura y media, entregándote a banalidades, entregándote a tu carne, entregándote a un montón de cosas terribles. Todos ustedes fueron los santos, pero yo sí fui terrible en el mundo y perdí la dignidad de cosas que me arrepiento y me avergüenzo el día de hoy. Y hoy poder decir, soy libre de todo eso, pero soy esclavo del Eterno, prefiero ser esclavo del Eterno. Estoy ordenado, exactamente, ¿no? Shavuot representa el paralelo entre la entrega de la Torah y el derramamiento del Ruach HaKodesh. Ambos eventos ocurrieron en el mismo día del calendario bíblico, el día 50 después de Pesach, mostrando un propósito divino. Formar un pueblo santo guiado por la instrucción divina, su Torah,
y capacitado por el Ruach HaKodesh, su santidad, su mente, ¿no? Hemos dicho que Ruach significa ¿qué? Intenciones. Las intenciones santas del Eterno guiando la vida de una persona. Cuando Hashem entregó la Torah en el Éxodo, en el Sinaí, Elohim descendió con fuego, truenos y sonido de shofar. Dios dio su Torah como pacto a un pueblo redimido. El objetivo era formar una nación santa, como ya vimos antes, sacerdotes para su reino. ¿Cuál era el fruto esperado? ¿Qué era lo lógico que tenía que suceder? Obediencia, justicia, misericordia, fidelidad, ¿no? Ese era el fruto que se esperaba. Vamos a leer Deuteronomio 10, Devarim 10. Y vamos a leer el verso 12 y 13. Es que es tan clara la palabra, es que me encanta, porque dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que te pide Hashem tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Hashem tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas. A Hashem tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. ¿Guardando qué? Cada mitzvah, ¿no? Cada uno de los mitzvot que yo pongo delante de ti. Guardando los mandamientos y leyes de Hashem que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? ¿Vale la pena ser su esclavo o no? Claro que vale la pena, porque todo lo que el Señor ordena que hagamos es para nuestro bien. Oye, pero es que a mí me gusta andar chueco, pero no te hace bien. Es que a mí me encantaba poder hacer lo que se me da la gana, pero no te hacía bien. Y la factura iba a venir, a unos más temprano y a otros más tarde, pero la factura iba a llegar. ¿Y sabes cuál es la peor factura que se te pueda cobrar? La de la muerte segunda. Al despertar el último día cuando ya hayas muerto y te encuentres que no fuiste resucitado para ser transformado en una naturaleza nueva, sino estés esperando solo turno para que se cumpla la sentencia. Qué brutal, ¿no? Entonces, todo lo que el Señor nos dice y nos ordena es para nuestro bien. El pueblo recibió la palabra escrita en tablas de piedra, pero muchos fallaron por la dureza de su duro corazón. Fíjate, Éxodo 32:1 dice, cuando el pueblo vio que que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo, vamos, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe, ¿cómo les refieren a él? Este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Misraim, no sé para qué, casi dicen, no sabemos lo que le ha sucedido. Así, o más bien, ¿no? Lo que está haciendo el pueblo es entrar en un estado de rebeldía. ¿Sabes quiénes son los que se acercan en esa porción? Los que realmente tienen una emuná correcta y fuerte. Hombre, los que están más caminando hacia Satanás que hacia el Señor. Ahí van, ¿no? Ahí van declarando, haznos un Elohim, pero si tenemos uno, haznos una manifestación que queremos adorarle, conforme aprendimos y hacíamos en Egipto. Al día de hoy hay cientos en las iglesias, dentro de las comunidades. Al día de hoy todavía hay esos que están pidiendo que se hagan las cosas como su carne desean que sean. No conforme lo que el Señor ha ordenado, sino conforme lo que su carne desea. Aquí el don del Ruach HaKodesh juega un papel indispensable en el pueblo de Adonai. ¿Vale? Hechos 2, del 1 al 4. Ya vamos a terminar, Hechos 2, del 1 al 4. Dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira, podría suceder. No podría suceder porque ya sucedió. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuál es el fruto
que el Ruach HaKodesh trae cuando esto sucede? ¿Cuál es el fruto de lo que ellos están viviendo cuando reciben este Espíritu Santo? Todos quedan llenos de santidad y comenzaron a hablar otros idiomas. Claro, eso es una manifestación clara porque había muchísima gente ahí de muchas partes del mundo y todos tenían que escuchar lo que estaba sucediendo. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál debería ser el fruto? Vidas transformadas, proclamación del reino, ¿no? Unidad del cuerpo, un pueblo que le sirve y un pueblo que le honra. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36. Ezequiel sí habla de cómo el Señor va a poner en nosotros su Ruach HaKodesh en este momento. Ya después Jeremías habla, ahorita también vamos a leer, pero en el futuro. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Estaba profetizado. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. ¿Cuál es el propósito de que el Ruach HaKodesh llegue a nuestra vida? Lo acabamos de leer. Para que pongan en práctica y guarden mis decretos y y cumplan mis mandamientos. ¿No es cierto? Y el Señor promete que un día, así como fueron escritas las tablas por su mano, así mismo el Señor en el día final de la redención, Él grabará su Torah en nuestros corazones. Ahora sí. Ahorita hemos recibido el Ruach HaKodesh que nos instruye y nos lleva a vivir conforme a la Torah. Pero llegará un día en que la Torah ya esté inscrita en nuestros corazones. Jeremías 31, del 31 al 34 dice: miren que viene un tiempo, declara Hashem, que cuando haré una nueva alianza en la casa de Israel y con la casa de Yahudá, no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Hashem. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, declara Hashem, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, esto está dado ¿a quién? A la casa de Israel. A todo Israel. Ya no, dice, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros: haz caso a Hashem. Porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Esto no sucede más que en el día de la redención final, cuando seamos transformados y tengamos una naturaleza nueva. Ya nadie tendrá que predicarle a nadie, porque la Torah estará en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la Torah no estará solo escrita, sino grabada en nuestro corazón, ¿no? Checa estos paralelismos, son curiosos, ¿no? Bueno, son muy interesantes. En el Sinaí descendió fuego en el monte. En Jerusalén, en el Pentecostés, fuego sobre los discípulos. Escucha esto, en el Sinaí murieron por el pecado del becerro, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 3,000. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? En Jerusalén recibieron vida al creer. ¿Cuántos dice que se convirtieron? 3,000. ¡Wow! ¿No? Estaba increíble eso. En el Sinaí, la intención primera era que todo el pueblo fuera una nación de sacerdotes. En Jerusalén, a través de recibir el Ruach HaKodesh, Adonai haría un sacerdocio ungido, una nación santa, un linaje escogido, ¿no? Ya para terminar, casi ya. Shavuot no solo conmemora, Shavuot no es solo una conmemoración, es una invitación a recibir la instrucción divina, la Torá, y ser llenos del espíritu de santidad. No se trata de elegir, y es algo muy importante que a nuestros hermanos allá afuera que están bajo sus, no sé, dogmas, la reforma y todo eso, no han logrado entender todavía. No se trata de elegir entre la letra o el espíritu.
sino de vivir en la unidad del propósito divino. Obedecer por amor, guiados por el Ruach, conforme a la Torah. Ni la letra mata, ni nada por el estilo, sino que el Espíritu nos capacita para ir conforme a lo que dice la Torah. La entrega de la Torah y el derramamiento del Espíritu son dos caras de una misma moneda. La restauración del reino del Creador en la tierra. Shavuot nos recuerda que somos un pueblo redimido para ser transformados, instruido y enviado con poder para que el nombre de Hashem, Yehoshua, sea exaltado. No solamente en nuestra casa, ni en nuestra colonia, ni en nuestro pueblo, sino en toda nación del mundo. El camino de Pesach a Shavuot no es solo una secuencia de días, sino una fíjate lo que les pongo yo aquí, una escuela que forma y capacita año con año a nuestro espíritu. Desde la salvación inicial, pasando por el desierto de la transformación, hasta la capacitación divina para ser un pueblo que termine honrando y dando gloria al Eterno. El proceso de Elohim de restaurar a un pueblo obediente, consagrado y lleno de santidad. La Torah sin Ruach HaKodesh, ya con esto así terminamos, escucha bien. La Torah sin Ruach HaKodesh se vuelve legalismo y religión. El espíritu sin la Torah se vuelve emoción sin dirección. Pero la Torah vivificada por el Ruach produce una vida conforme al corazón de Elohim. Amén. Pues vamos a parar ahí, vamos a terminar ahí, ¿no? Chag Shavuot Sameach. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los hermanos a la distancia. Los que estamos aquí nos gozamos, ¿no? Nos gozamos en este día, comeremos rico y nos alegraremos y cantaremos algunas alabanzas para la honra de nuestro Rey y Señor. Y les mandamos a todos los que están a la distancia, pues que tengan un Shabbat Gadol, un Shabbat lleno de Shalom y lleno de todo esto que acabamos de ver, de este propósito, que podamos comprender y entender verdaderamente para qué es que el Señor ha puesto cada una de las celebraciones, cada una de las fiestas. Porque a veces no es que lo ignoremos, sino que lo omitimos o lo tenemos ahí, pero no echamos mano del recurso que el Señor nos ha puesto delante. Su Torah está ahí para que nosotros podamos crecer, para que vivamos vidas útiles, para que recobremos la dignidad que perdimos en el pasado. Y nos ha dado de su Ruach, que es algo increíble, que nosotros no podemos desestimar en ningún momento. Nos ha dado de su Ruach para tener la capacidad de cumplirlo. Yo no puedo decirle a cualquiera de ustedes que vaya y ahorita conduzca un tráiler. Bueno, que ya son tan sencillos que se puede conducir cualquiera, ¿no? Pero, no sé, una maquinaria, sí, de verdad que sí. Pero una maquinaria de estas impresionantes donde hay que apretar 4,000 botones para que apenas arranque. Y después otros 4,000 para que entonces... Yo no puedo decirte eso. Si no te capacito, no puedo hacerlo. Y a veces la Torah lo ven así la gente, como esa maquinaria dificilísima, imposible, tremenda de tienes que activar tantos mandamientos, hay que ir haciendo. No es cierto. Cuando has recibido el Ruach HaKodesh, el Señor te capacita para que puedas ir haciendo conforme a su voluntad. Y entonces, para que ahora que lleguemos a la siguiente fiesta, ¿no? A Yom Teruah, que representa la segunda venida, sea tal cual nuestro corazón y nuestra mente preparándose para cuando llegue verdaderamente el día del sonar de la final trompeta, como dice nuestro hermano Shaul, porque sonará el shofar, ¿no? Entonces vamos a terminar aquí. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte. Shabbat Shalom.